Buenos días hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, mejor dicho. Vamos a tener nuestro estudio para grupos de crecimiento. Estamos con el pastor Eduardo desarrollando este material que ya ha pasado por grupos de crecimiento y estamos viendo acerca de la obediencia. En este caso lo que vamos a ver es la obediencia a la palabra de Dios. Es un estudio muy importante, hermanos, porque muchas veces cuando alguien nos predica acerca de la relevancia y la importancia de ser obedientes, nosotros lo vemos como algo que se nos está queriendo imponer, como que Dios dijo, bueno, sean obedientes porque yo lo digo y háganlo y punto y aparte. Bueno, en un sentido es así, lo que Dios dice, el hombre no tiene ni el derecho ni el por qué estar refutándolo. Y usted me dirá, pero eso es autoritario. No, eso es entender que en el amor de Dios nunca jamás va a haber un consejo de parte de Dios que sea para que no nos resulte en bendición. Entonces, jamás un hijo de Dios entendido va a haber un pedido de parte de Dios como un acto de autoritarismo, sino como un acto de extremo amor. Dios en su omnisciencia, cada uno de los consejos que da no es ni más ni menos que para bendecir nuestras vidas y para librarnos de muchas cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de obediencia, una de las primeras cosas que tenemos que entender que este pedido de Dios siempre va a resultar en bendición para tu vida y para la mía. Amén. Y queríamos ver lo que dice aquí el estudio, la obediencia a la palabra de Dios, y lo vamos a hacer en torno al Salmo 119. Quédese tranquilo que no vamos a leer ahora mismo el Salmo 119 entero, usted sabe que es extremadamente largo, pero sí lo voy a invitar a que usted pueda leerlo en sus casas y pueda descubrir en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, qué importante que es este pasaje de la palabra de Dios en la vida del cristiano, y porque usted va a poder descubrir algunas maneras en que la Biblia puede ayudarnos a vivir para Cristo respecto de lo que es la obediencia, de tener en cuenta su palabra, de ser obedientes a su palabra. Y tiene 3 puntos esto que vamos a desarrollar hoy, y espero el tiempo nos dé. Y el primer punto está desarrollado en base al Salmo 119, versículo 11. Vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y aquí cuando estaba estudiando este pasaje de la palabra de Dios, lo primero que saltó a mi espíritu fue he guardado. ¿Qué implica? Porque uno acá ve que lo que dice el pasaje es que el salmista decide algo, hacer algo en su corazón, y es guardar algo en su corazón, con un fin: no pecar contra Dios. Entonces, cuando vemos que el fin es extremadamente excelente, lo primero que tenemos que analizar es la acción por la cual tenemos ese fin. ¿Se entiende? Entonces, la acción que él hace en este caso es guardar. Ahora, ¿qué quiere decir he guardado? Acá la palabra hebrea que se está utilizando para guardado, nosotros la podríamos traducir tranquilamente como escondido, reservado íntimamente. Ahora, si nos quedamos con esa simple traducción de la palabra y de la terminología, estaríamos interpretándolo de una forma incorrecta de la intencionalidad que realmente tenía aquí el salmista con este he guardado, he escondido. Porque no es que estaba escondiendo, guardando algo con el fin de atesorarlo y tenerlo allí como consejo, sobre todo consejo, algo bien oculto, bien guardadito, o tenerlo ahí como algo de extremo valor. A mí, yo no tengo muchas cosas materiales de valor, pero una de las cosas que más me gusta que tengo es un reloj Festina que compré hace muchos años atrás, cuando trabajaba para esa firma, y lo tengo allí guardado, lo uso solamente para ir
los domingos a la iglesia o a alguna fiesta que uno va un poquito mejor vestido, pero es algo que yo atesoro, algo que lo tengo ahí guardado, que no lo tengo en frecuente uso, es para ocasiones especiales. Bueno, ese exactamente no es el fin con el que se está utilizando esta palabra he guardado, he escondido. No es algo que él pretendía guardarlo y esconderlo para que la gente sepa que es valioso o para él tenerlo en alta estima o para usarlo muy de vez en cuando. No. Cuando aquí dice he guardado, he escondido y está hablando acerca de la palabra de Dios, de sus mandamientos, lo que está diciendo el salmista es: lo he puesto en un lugar reservado de mi corazón, para que solamente esos sean los consejos y las normas por las cuales yo guíe mi vida, porque he descubierto que así no peco contra ti. Fíjese qué importante es no quedarse con la primera traducción de acuerdo a lo que uno entendería como guardado. Y es aquí lo que está diciendo el salmista cuando dice: yo he guardado, hice esta acción, porque he descubierto que el fin de esta acción es no pecar contra Dios. Y si hay algo que en el corazón del Hijo de Dios debe reinar siempre, es el deseo de agradar a Dios. El deseo de agradar a Dios. Y la palabra de Dios, veíamos la semana pasada que decía allí en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe nadie agrada a Dios. Bueno, es la fe que nos hace querer a Jesucristo, que nos hace anhelar el señorío, que nos hace querer guardar su palabra. La palabra de Dios está toda conectada. Y si dejamos que el Espíritu Santo se mueva en nuestro interior y nos dé entendimiento, vamos a ver qué simple que es manejarse a través de la palabra de Dios para vivir una vida victoriosa, una vida que agrada a Dios. Dice: he guardado, he atesorado, ya lo hice, y el fin es que no peco contra ti. Pero es muy interesante que lo que dice el versículo 2, el versículo 2, acompáñenme hermano, mire, dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, hablando siempre de Dios, de buscarle a Dios. Vuelve a utilizar la palabra guardar. Bienaventurados los que guardan los testimonios de Dios y con todo su corazón le buscan. Pero aquí, en el Salmo 119, versículo 2, la palabra guardado no es la misma que utiliza en el versículo 11, cuando dice he guardado tus mandamientos. Esta palabra tiene otra connotación y se traduce como obedecer. Bienaventurados los que obedecen tus testimonios y con todo su corazón te buscan. Fíjese que la obediencia siempre está fundamentada en lo que Dios pide, y la única forma de lograrlo es entendiendo que solo su palabra vivida hará que no pequemos contra Él. Esto no lo va a lograr usted desde la conciencia o el racionamiento. Esto es producto de nuestra fe, del Espíritu Santo, que morando en nosotros nos lleva a buscar sus mandamientos de todo corazón para obedecerle. Pero lo interesante, por lo cual yo le hago leer el versículo 2, que dice la palabra guardado, también como lo dice el versículo 11, y que las dos tienen una distinta connotación en lo que está hablando aquí el salmista, es esto. El salmista en el versículo 2 dice: bienaventurados los que hagan tal cosa. ¿Qué cosa? Obedezcan sus mandamientos y busquen a Dios con todo su corazón. Está marcando una forma de proceder, algo que el que lo haga va a ser bienaventurado, el que lo haga tendrá buenos resultados en su vida, el que obedece a Dios y busca de todo corazón sus mandamientos para obedecerle va a tener buen resultado. Está diciendo cómo usted debería ser. Pero el versículo 11 habla en pasado, dice: he guardado, o sea, él ya lo había hecho. El versículo 11 es ni más ni menos que la evidencia de que hacer lo que dice el versículo 2 da resultado. El versículo 2 dice: guarden sus mandamientos, van a ser bienaventurados, busquen a Dios con todo su corazón. Y el versículo 11 dice: yo ya guardé sus mandamientos. ¿Cuál es el resultado? En mi vida encuentro que así no peco contra Dios.
Esto es precioso. O sea, ver en acción de una persona la obediencia a la palabra de Dios es precioso. Y aquí el salmista nos lo está mostrando con total simpleza y nos lo está mostrando en su propia vida, en su propia carne. Si algo sabemos de los salmos, de todos ellos, es que en ellos se derramaba el corazón del que escribía. Era como una radiografía de lo que estaba sucediendo situacionalmente. Y aquí lo que vemos es eso, un consejo y el resultado de vivir en ese consejo. Es la obediencia, hermanos, el primer indicio de un corazón que experimentó arrepentimiento. El arrepentimiento es aquello que va a hacer que entendamos que nuestras normas ya no son buenas para el camino de Dios. El arrepentimiento va a ser aquello que nosotros entendamos que de la forma que veníamos viviendo ya no podemos seguir viviendo. Pero tenemos que encontrar una nueva regla, una nueva normativa, una nueva forma de proceder. Y eso es la palabra de Dios, a la cual debemos ser, sí o sí, obedientes. Buscar la palabra de Dios para obedecerla con el fin de no pecar contra Dios, hermanos, es evidencia de algo que ya sucedió en nuestro interior. Es evidencia de que el Espíritu Santo está obrando en nosotros, ya obró en nosotros. Es evidencia que algo ya también sucedió en nuestra eternidad. Entonces, hermanos, obedecer la palabra para no vivir contrarios a Dios es algo que solamente va a pasar en la vida de aquellas personas que hayan decidido no solamente decir creo en Dios, sino que su palabra es la única normativa de vida por la cual seguirán todo su camino hasta el final. Amén. Esto es lo que desarrolla el punto 1, Salmo 119, 11. Obedecer la palabra de Dios va a darnos el vivir sin pecar contra Él. Pero también dice aquí el punto B, el Salmo 119, 105, versículo extremadamente conocido, creo que es uno de los primeros que yo aprendí cuando entré al camino del Señor, nunca más se borró de mi cabeza. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la oscuridad es la ausencia de Dios en un lugar. Punto. Donde haya oscuridad es porque no hay luz. Y la luz es Dios. Eso es oscuridad. Ausencia de luz. Pero en términos de la palabra de Dios, en términos de nuestro léxico cristiano, de cómo entendemos nosotros oscuridad y luz, la presencia de oscuridad es ni más ni menos que la ausencia de luz, la ausencia de algo de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando vemos que cristianos toman decisiones equivocadas, se manejan de forma imprudente, invierten sus vidas en cosas sin valor, y ahora le voy a mencionar que son cosas sin valor. Cosas sin valor en la vida de un cristiano, en lo que refiere a invertir su vida, es invertirse para comprar una casa, invertirse para cambiar el auto, invertirse para irse de vacaciones, invertirse para tener el último celular de moda, la mejor pilcha, etcétera, etcétera. Cuando uno invierte su tiempo, sus horas, su esfuerzo, sus ganas, sus deseos, todo lo mejor de sí para esas cosas, ciertamente está invirtiendo en cosas que no tienen valor. Valor para el Hijo de Dios. Tienen valor para la sociedad, tienen valor para el ego, tiene valor para la autoestima, tiene valor para todas esas cosas que no tienen nada que ver con el Hijo de Dios. Entonces, cuando uno ve que un cristiano se está invirtiendo de esta manera, cuando uno ve que un cristiano cada decisión que toma pifia, cuando uno ve que un cristiano todo lo que hace es imprudente, lo único que está sucediendo es que ese hermano
déjenme meterle las comillitas acá porque digo hermano por respeto nada más. Ese hermano está caminando en la oscuridad. No hay luz, no hay Dios en ese camino. Y cuando uno camina en la oscuridad, hermano, no ve los terribles peligros que tiene el camino que uno está transitando. No va a haber un obstáculo, no va a haber un precipicio, no va a haber algo que se cruza, no va a haber que alguien lo ataca. En la oscuridad, usted y yo no tenemos la capacidad de poder desarrollarnos de forma que las cosas vayan a terminar bien. Entonces lo que dice aquí la palabra es que la Biblia, todo lo que Dios nos da, es luz y alumbra nuestro camino. Es luz para mis pies. Es una linterna hacia mi camino. Si usted, hermano, no quiere seguir errando como toda su vida erró, comience a alumbrar su camino. Si usted quiere tomar buenas decisiones, alumbre su camino. Si usted quiere vivir prudentemente, alumbre su camino. Si usted quiere invertir su vida en cosas que son trascendentales para la eternidad, alumbre su camino. Y la única forma de alumbrar el camino es a través de la palabra de Dios. Aquí dice el Salmo que su palabra es luz, que alumbra nuestro camino. Si la oscuridad es ausencia de luz, la luz es estar en presencia de Dios. Vivir por cualquier otro parámetro que no sea su palabra, soñar algo que no sea de su palabra, planificar sin su palabra es sinónimo de fracasar en la vida del Hijo de Dios. Cualquiera que, diciéndose Hijo de Dios, no se guía a través de su palabra, lo único que hará en su vida será fracasar. Y usted me dirá, pero yo conozco muchos que van a la iglesia, dicen que son hijos de Dios y tienen una empresa que le va maravillosamente. Bueno, son buenos comerciantes, pero eso no es sinónimo de éxito. El éxito o el fracaso, jamás un hijo de Dios lo va a medir en torno a los logros económicos que tuvo, a los viajes que pudo hacer, a las casas que pudo comprar. Y algún exitista me dirá, pero eso no es bendición de Dios. Cuando lo podés disfrutar, sí. Ahora también la palabra de Dios dice en Eclesiastés que se ve bajo el sol la persona que tiene riquezas, pero Dios no le dio el don de poder disfrutarlas. Hermanos, el éxito en el Hijo de Dios es ser a través de la palabra de Dios lo que Dios nos pide que seamos. Punto y aparte. Buen siervo y fiel. Cuando usted ve a quién se refirió como buen siervo y fiel, fue una persona que hizo lo que Dios le pidió, nada más. Nada más que eso. Lo que Dios nos está pidiendo no es que seamos esas personas súper destacadas por lograr cosas mega diferentes. Esos son mensajes de predicadores que no entendieron nada. Lo que Dios nos está pidiendo es que aquello que nos encargó lo multipliquemos conforme Él espera. Punto y aparte. Y para lograr eso, la palabra debe ser aquella que nos guía, aquella que ilumina nuestro camino, aquella que nos da la sabiduría para decidir. Y el punto número 3, para ir terminando, está allí en el Salmo 119 también, el verso 130, y dice así: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Hermano, fíjese qué hermoso este pasaje, porque lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios es que cuando uno expone la palabra de Dios, cuando uno a través de ella se mueve, sucede algo espectacular, y es que da entendimiento
aquel que es simple, aquel que no tiene entendimiento, aquel que ni siquiera se preparó para poder entenderlo. Porque la palabra de Dios, hermanos, produce en el otro cosas espirituales que no las va a producir el ir a una universidad, el ser una persona con mucho conocimiento. El entender las cosas de Dios está en todo lo que Dios pueda darnos. Y dice que su palabra, la exposición de su palabra, da entendimiento. Así que si en algún momento el enemigo te hizo creer de que vos no estás capacitado, de que vos sos muy nuevito en las cosas del Señor, de que no tenés nada para darle al otro, de que tus herramientas no alcanzan para ser una persona trascendente con los que te rodean y poder bendecirlos, eso es mentira del diablo, eso no lo tenés que creer. Porque si vos exponés la palabra de Dios, simplemente eso, no te estoy hablando de que puedas contar miles de experiencias, de cosas que ganaste a través del Señor. No te estoy pidiendo que muestres que tenés estudios teológicos. No, te estoy pidiendo solamente que muestres lo que dice la palabra de Dios. Porque eso hará entender a cualquier persona. A cualquier persona. ¿Qué es lo que los hijos de Dios estamos presentando? Hará entender qué es lo que nosotros tenemos como una propuesta eterna. La palabra de Dios genera entendimiento. Ni vos, ni yo, ni nadie tenemos tan poco que no podamos bendecir al que está al lado nuestro. Mientras tengamos la palabra de Dios en nuestra boca, mientras tengamos la palabra de Dios como único refugio en el cual nos sentimos fuertes, vamos a tener un camino alumbrado y vamos a ser de bendición para cualquiera que quiera escucharnos. Por eso, hermanos, el título del estudio del día de hoy es la obediencia a la palabra de Dios y todas aquellas cosas que el desarrollo de esto nos puede dar. Y vimos específicamente 3 cosas. Que obedeciendo la palabra de Dios no vamos a pecar contra Dios, que obedeciendo la palabra de Dios nuestro camino va a estar iluminado y que obedeciendo y desarrollando la palabra de Dios los simples también tendrán entendimiento. Así que, hermanos, el desafío es ser obedientes a la palabra de Dios, porque vamos a ver transformaciones en nuestra vida de cosas que hemos venido luchando hace muchos años, y que con esta simpleza lo vamos a poder modificar y vamos a ver victoria en esa área de nuestra vida. Amén. Te invito a que podamos orar para terminar este estudio. Padre, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que nos has regalado en esta tarde a través de tu palabra, por este hermoso estudio que estamos haciendo aquí en los grupos de crecimiento. Te pido que cada hermano tome el compromiso no solamente de estar escuchando estos audios, sino también de estar leyendo la escritura por la cual estamos estudiando, y que cada uno tome el compromiso de todo esto que tú nos vienes dando a través de tu Espíritu Santo, poder hacerlo carne en su vida. Padre, que podamos desarrollar cada día el buen hábito de leer tu palabra, de buscar tu palabra, de querer encontrarnos contigo, que en nuestro corazón, Señor, esté guardada con el fin de que sea el único parámetro por el cual nos vamos a mover en cada paso que demos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que tu Espíritu Santo siga obrando a través nuestro y que a través de estos estudios podamos ser transformados con el único fin, como siempre deseamos, de glorificar tu nombre. Te alabamos y te bendecimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.